Hola chicos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Listo. Entonces, comenzamos con nuestra clase. El día de hoy, chicos, vamos a trabajar lo que es gramática. Bien, a partir de esta sesión ya entramos a lo que es gramática de la lengua española. Bien, vamos a hablar de la definición de gramática, la clasificación de gramática, los componentes gramaticales y nos vamos a centrar en el primer componente gramatical, que es el componente fonológico. Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, en primer lugar, definimos qué es la gramática. Es importante tener en claro que la gramática es ese conjunto de reglas que te va a permitir a ti que uses una lengua. Por ejemplo, cuando tú quieres hablar inglés, por ejemplo, ¿no? Siempre te dicen, bueno, tienes que aprender la gramática del inglés. O si quieres hablar francés o si quieres hablar quechua, pues tienes que estudiar, aprender la gramática de esas lenguas. ¿Por qué? Porque la gramática te va a decir qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer en determinada lengua. Bien, son como las reglas del juego, si hacemos una analogía, ¿no? Entonces, gracias al conocimiento de la gramática, nosotros podemos crear mensajes, construir mensajes, codificar esos mensajes y también podemos interpretarlos, decodificarlos. Bien, entonces siempre que tú te quieras comunicar en alguna lengua, es necesario que conozcas su gramática. La gramática, insisto, es la estructura interna de las lenguas. El conocimiento de ella te permite que construyas mensajes y que puedas entender mensajes. Bien. También es importante señalar que todas las lenguas del mundo, absolutamente todas, van a tener gramática. ¿Ya? Todas. No es algo que esté solo en algunas. ¿Y por qué podemos afirmar ello? Pues afirmamos ellos por el hecho de que si una lengua no tuviese gramática, pues no podría tener hablantes. ¿Cómo alguien podría hablar una lengua si no conociera sus reglas? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué? Por esa razón podemos afirmar que todas las lenguas del mundo tienen gramática, porque todas tienen hablantes. ¿Ok? En cuanto a la estructura de la gramática, pues vamos a encontrar que está conformada por 4 componentes. Estos componentes, denominados como componentes gramaticales, son el fonológico, el morfológico, el semántico y el sintáctico. Bien, cada uno de estos componentes se va a encargar de estudiar un aspecto específico de las letras. Por ejemplo, el componente fonológico va a encargarse de estudiar todos los sonidos de una lengua. El componente morfológico se va a encargar de eh, estudiar cómo es que se estructuran internamente las palabras. Por ejemplo, tú sabes que en el español, para formar un plural, ¿qué hacemos? Le colocamos una S, ¿sí o no? Por ejemplo, el plural de casa es casas. ¿Por qué? Porque tú sabes que la S es una marca de la pluralidad en el español. Entonces, eso estudia la morfología. ¿Cómo es que las palabras se conforman con pequeñas unidades que le van a aportar significados? Bien. Luego tienes el componente semántico. El componente semántico se encarga de estudiar el significado de las palabras. Todas las palabras van a estar vinculadas a un determinado significado. Y finalmente, el componente sintáctico te dice cómo es que funcionan las palabras en una lengua. Por ejemplo, pensemos en la palabra casa. La palabra casa es un sustantivo, ¿sí o no?
Y como sustantivo va a ser núcleo de frase nominal. Y suele presentarse acompañado por determinantes. Entonces tú dices la casa. Pero también le puedes agregar adjetivos, que son sus modificadores. Y entonces tú dirías la casa grande, la casa bonita, ¿sí? Una casa blanca. Y entonces ahí ves cómo es que interactúa el nombre sustantivo con otras categorías, con el artículo, con el adjetivo y así. Eso ya lo estudia el componente sintáctico, la función que van a desempeñar las diferentes categorías lexicales. Ahora, en cuanto a la clasificación de la gramática, hay dos tipos, la normativa y la descriptiva. ¿Ya? Son dos tipos de gramática. La gramática normativa es aquella que se encarga de normar, de prescribir el uso correcto de una lengua. O sea, te dice, esto es apropiado, esto no es apropiado. Esto es correcto, esto no es correcto. Eso es lo que te dice la gramática normativa. Bien. Mientras que la gramática descriptiva lo que hace es simplemente describirte cómo es que funcionan una lengua en un determinado momento y en un determinado lugar, pero no te dice si está bien o está mal. Simplemente describe cómo es que se usa una lengua. Es como si estuvieses frente a dos planos aquí, el plano de la norma y el plano del uso. La gramática normativa estaría en el plano de la norma, mientras la gramática descriptiva estaría en el plano del uso. Podrías hacer un paralelo con la expectativa y la realidad. La expectativa sería la gramática normativa, o sea, cómo debe ser. Y la realidad sería la gramática descriptiva, cómo es. Por ejemplo, digamos que tenemos el enunciado. Luisa, ojalá haya más vacantes en la Facultad de Medicina. La gramática normativa diría, bueno, hay uso correcto en la conjugación del verbo haber en el modo subjuntivo. ¿Por qué? Porque la forma correcta no es haya, sino es haya. Eso es algo que propone la gramática normativa, o prescribe, mejor dicho. Entonces, la gramática normativa trabaja bajo las normas que establece la Real Academia de la Lengua Española. Pero, por ejemplo, digamos que yo tengo el enunciado. De mi ahijado, su madrina ha viajado a la selva, Juanito. De mi ahijado, su madrina ha viajado. Entonces, ¿qué se observa ahí? Hay uso del doble posesivo. El posesivo, el de mi ahijado, el de está marcando una posesión y su de su madrina también marca posesión. Hay doble posesión. Pero no te va a decir si está bien o está mal. La gramática descriptiva no te dice eso está bien o está mal, simplemente te dice es lo que se ha identificado, es lo que se percibe. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la diferencia fundamental entre la gramática normativa y la gramática descriptiva. Ahora, chicos, se sobreentiende que ustedes van a estudiar o van a trabajar más lo que es la gramática normativa, ¿no? Porque a ti te van a preguntar pues lo que está relacionado con la norma, con lo que es correcto o no. ¿Bien? Muy bien. Hasta ahí. ¿Hay alguna preguntita? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces seguimos. Bueno, vamos a volver a este esquema porque ya vamos a entrar a trabajar los componentes gramaticales y vamos a comenzar con el componente fonológico. ¿Bien? El componente fonológico es estudiado por la fonología.
La fonología es la disciplina que va a encargarse del estudio específicamente del fonema. Bien. Y el fonema va a ser definido como una unidad mínima, abstracta, distintiva. ¿Qué es eso? Propiamente no es un sonido. Podríamos decir que es un sonido ideal o podríamos decir que es una idea de sonido. Ese es el fonema. Una idea de sonido. Bien, está en la mente del hablante. El cerebro, chicos, desde que uno se está gestando, empieza a distinguir cuáles son los sonidos que corresponden a una lengua. ¿Qué sonidos pertenecen a una lengua y qué sonidos no pertenecen? Entonces, en el cerebro de la persona, de los seres humanos, ya están registrados los sonidos que pertenecen al código lingüístico donde él se va a desenvolver, donde se desenvuelve, porque el oído percibe. Entonces, posterior a ello ya comienza la parte de la articulación. O sea, una vez que el cerebro tiene registrados los sonidos de una lengua, luego comienza a pronunciarlos, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, tienen hermanitos pequeños, ¿no? O de una u otra forma, o primitos, y son pequeñitos y los han escuchado hablar, con seguridad han percibido que su pronunciación no es exactamente la del español, no son los sonidos exactos, ¿no? ¿Por qué? Porque está recién practicando, por así decirlo, ¿no? Está produciendo los primeros sonidos, que no son los que corresponden, pero es parte del desarrollo del lenguaje, ¿bien? Pero eso que ya emite la persona ya no es un fonema, porque ya se vuelve algo real, algo concreto, es un sonido que escuchamos. Ahí, a ese nivel, ya hablamos de fono. Bien, entonces hay una diferencia entre el fonema y el fono. Como te había mencionado, el fonema es estudiado por la fonología, mientras que el fono es estudiado por la fonética. Bien, el fonema hemos dicho que es una unidad abstracta. El fono es una unidad ya concreta. Bien, ok. Ahora, la característica más importante del fonema es que esto es una unidad distintiva. ¿A qué se refiere esta característica? Pues la característica de ser distintivo o ser una unidad distintiva tiene que ver con el hecho de la capacidad que tiene un fonema para cambiar significados. Bien, eso es lo que tiene que ver. Por ejemplo, para ello vamos a hablar de los denominados pares mínimos, ¿ya? ¿Qué son los pares mínimos? A ver, digamos que yo tengo casa y cosa, mala y mala, mesa y misa, toma, goma, mota, nota. Bien, y yo te voy a decir que todos estos ejemplos son pares mínimos. Te pregunto, ¿qué será un par mínimo? Considerando esos ejemplos, ¿cómo definirías a un par mínimo? ¿Ideas, chicos?
Un par de palabras que cambian solamente en un sonido. Muy bien, excelente. Es un par de palabras que únicamente se diferencian por un sonido. Pero, ¿qué implica ese cambio de sonido? Implica un cambio de, Una letra. claro, gráficamente implica el cambio de una letra. Y a nivel de contenido implica un cambio de significado. ¿Sí o no? Porque casa tiene un significado, cosa tiene otro significado. Lo mismo con pala, lo mismo con mala, mesa, misa. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Que estas unidades, la A con la O, la P con la M, la T con la G, la M con la N y así infinidad de casos, em, tienen la capacidad de cambiar significados. A eso se refiere la característica de que el fonema es una unidad distintiva. O sea, tiene la capacidad de cambiar significados. Eso es algo exclusivo del fonema y por eso se le da la característica de ser distintivo. Bien, bueno, entonces creo que queda clara la idea de qué es un par mínimo. Bien, y por qué decimos que el fonema es una unidad distintiva. Ahora, puedes decir o puedes encontrar según la terminología que empleen, como que el fonema es una unidad distintiva, que sería lo mismo que te digan que el fonema cumple función distintiva, por si acaso, ¿ya? Decir que el fonema es una unidad distintiva o decir que cumple función distintiva se refieren a lo mismo, ¿bien? Te lo digo porque a veces en algunos ejercicios no te dicen exclusivamente que el fonema es una unidad distintiva, sino te pueden decir, marque la opción donde se presenta función distintiva entre fonemas oclusivos. Vamos a ver más adelante la clasificación del fonema, pero es importante que relaciones. En conclusión, ¿a qué se refiere cuando decimos que el fonema es una unidad distintiva que cumple función distintiva? A la capacidad de un fonema para cambiar, ¿qué cambia, chicos? Significados, ¿ya? Capacidad de un fonema para cambiar significado. A eso se refiere la función distintiva o la característica de que el fonema es una unidad distintiva. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Ok. Entonces, retomamos. Son dos disciplinas lingüísticas que están vinculados al estudio de los sonidos. La fonología, que estudia los fonemas, que son unidades abstractas distintivas, mientras que la fonética estudia a los fonos, que son unidades concretas. Son los sonidos que articulamos. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de la clasificación del fonema, vamos a encontrar dos tipos. Los fonemas segmentales y los fonemas suprasegmentales. ¿Ya? Son dos tipos de fonemas que vamos a encontrar en el español. Los fonemas segmentales reciben esa denominación porque son aquellos que tú puedes segmentar, ¿ya? ¿A qué nos referimos cuando decimos que podemos segmentar? O sea, que los puedes separar, ¿ya? Los puedes dividir. Ahí vas a encontrar a los fonemas consonánticos y a los fonemas vocálicos. ¿Bien? Muy bien. Esos son tus fonemas vocálicos y consonánticos. Y los fonemas suprasegmentales son aquellos que aparecen de manera simultánea a los fonemas segmentales y son obviamente inseparables a ellos. O sea, tú no vas a poder separar a los fonemas suprasegmentales de los segmentales.
chicos, tocar la puerta y un voy minutos. Perdón, chicos, disculpen, había un poco de bulla. Bien, entonces les decía, los suprasegmentales son aquellos que no se pueden separar de los segmentales. Son indesligables y siempre aparecen de manera simultánea. Y entonces ahí tenemos el acento y el tono. Bien, son dos, nada más. Pero de ellos nos vamos a centrar la próxima clase. Bien, entonces en esta clase solo vamos a hablar de los fonemas segmentales, es decir, de las vocales y las consonantes. ¿Cuántos fonemas vocálicos hay en el español? Solamente son 5 fonemas vocálicos. Bien, solamente 5. Mientras que hay 19 fonemas consonánticos. Ojo, no hay que confundirnos con las letras, chicos, ¿ya? No son lo mismo que las letras. Cuando trabajamos las letras, lo vemos en escritura, que es otro plano. Ahora solo hablamos de sonidos. Entonces tenemos 5 fonemas vocálicos y 19 fonemas consonánticos, ¿ok? Listo. Es importante para poder comprender o ver con más detalle a los fonemas consonánticos y vocálicos, es importante que veamos la parte física, ¿bien? Entonces vamos a hablar un poquito del aparato fonador y de los órganos que intervienen en la articulación de un sonido, porque aquí ya estamos en el plano de la fonética, ¿bien? O sea, todo lo relacionado a la articulación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, comenzamos. Quiero que observes con detenimiento este esquema del aparato fonador, donde aparecen todos los órganos y cavidades que están vinculados al sonido. Bien. Tienes, por ejemplo, la cavidad supraglótica o cavidades supraglóticas, llamadas también superglóticas, la cavidad nasal, la cavidad bucal, la faringe. Luego tienes la cavidad glótica, que es donde está el sistema vocal, están las cuerdas vocales. Y las cavidades infraglóticas, que son los bronquios, los pulmones, el diafragma. Bien, todos ellos tienen que ver o intervienen al momento que nosotros articulamos los sonidos. Pero en primer lugar nos vamos a centrar en las cavidades supraglóticas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es aquí donde se va a articular el sonido. ¿Sí? Ahí es donde se articula el sonido. Y para ello es importante que identifiques las partes de estas cavidades supraglóticas. ¿Bien? Entonces, vamos a trabajar en primer lugar la cavidad bucal. ¿Cuáles son las partes de la cavidad bucal? Vamos a comenzar con la parte externa, que son los labios. Bien. Te voy a pedir que desde tu propia cavidad bucal
quiero que vayas siguiendo las partes que te voy a indicar para que puedas reconocerlas fácilmente. ¿Bien? Entonces, te decía, la parte externa de la cavidad bucal presenta los labios. Tienes el labio superior y el labio inferior. Te pregunto, ¿cuál de los dos es el móvil? O sea, ¿cuál se mueve? ¿El labio superior o el labio inferior? ¿El labio inferior? El labio inferior, excelente. El que se mueve es el labio inferior. Eso quiere decir que el labio superior es como un punto fijo, ¿ya? Por eso se considera como un punto de articulación. ¿Qué quiere decir que es un punto de articulación? O sea, es un punto de la cavidad bucal que va a servir de soporte o apoyo, ¿no? Para que se articule algún sonido, ¿ya? Muy bien. Entonces, nos centramos en la parte superior de la cavidad bucal. Detrás del labio superior están los dientes, ¿sí? Puedes deslizar tu lengua y vas a percibir. Bien, ahí están tus dientes. Los dientes encajan en las encías, ¿cierto? Entonces, vas a pasar tu lengua, vas a desplazar tu lengua por esa parte donde encajan tus dientes superiores, ¿ya? Es una curva no tan pronunciada que se percibe, y esa es la zona alveolar. Ahí encuentras los alveolos. Bien, ahí están los alveolos. ¿Pasaste tu lengua por esa zona? Es necesario que pasen la lengua, chicos, para que identifiquen en sus propias cavidades bucales estas partes que les estoy mencionando. Eso va a facilitar luego que puedan describir la articulación de los sonidos, ¿ya? Eso se trabaja en fonética. Bien, entonces, tus dientes encajan en las encías. Y si deslizas tu lengua en la parte de atrás de donde encajan tus dientes superiores, vas a sentir que hay una curva. Esa curvita, ¿no? Incluso se siente como un cosquilleo ahí cuando deslizas la lengua, es la zona alveolar. ¿Bien? Ya. Entonces, ya pasaste por el labio superior, ya pasaste por la zona alveolar, ahora vamos a seguir. Y si sigues deslizando tu lengua, vas a llegar a una curva que es más pronunciada. Bien, que es donde está el paladar. Bien, es el paladar. Es una curva bien pronunciada. ¿Percibieron esa curva? La lengua solo llega hasta la mitad de esa curva. No llega más y no la fuerzas. Bien. Bueno, algunos dicen que el paladar es el cielo de la cavidad bucal. Ahí también articulamos sonidos. Bien. ¿Percibieron entonces, chicos, dónde está el paladar? ¿Sí? Ya. Si sigues retrocediendo, pero ya no lo vas a hacer con la lengua, ahora lo vas a hacer solamente guiándote del esquema, el paladar en la parte posterior tiene una curva también que termina en la denominada coloquialmente campanilla, ¿no? Es una membrana que está prácticamente colgando ahí en la cavidad bucal, ¿ok? Muy bien. Entonces, esa caída, observa el esquema, por favor, esa caída del paladar que termina en la úvula se denomina velo, velo del paladar, ¿ya? Es una curva que cae el paladar. Entonces hemos recorrido, chicos, toda la parte superior de la cavidad bucal, ¿ya? La hemos recorrido con este esquemita y en tu propia cavidad bucal. No sé si hasta ahí tienen alguna preguntita. ¿Hay alguna duda? No, me hizo claro. Muy bien. Listo. Entonces seguimos avanzando.
Listo. Ahora, es importante, te decía, que reconozcas estas partes. ¿Por qué? Porque cuando clasificamos a los fonemas consonánticos, aparecen los bilabiales, los alveolares, los dentales, palatales, velares. Te pregunto, ¿por qué crees que se llaman así? Pues se van a llamar así por el lugar donde se articulan. Si a ti te dicen que es un sonido bilabial, entonces inmediatamente dices, ah, ya, van a interactuar ambos labios, por eso se llama bilabial. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Si a ti te dicen que es un sonido dental, ¿dónde se articula? Chicos, ¿dónde se articula un sonido dental? En los dientes. Muy bien, profesora, pues tiene que ser en los dientes, ¿no? ¿Dónde se articula un sonido alveolar? En el alveolo. En el alveolo. Muy bien, en los alveolos, excelente. ¿Dónde se articula un sonido palatal? En el paladar. Muy bien. ¿Y si es un sonido velar? En el velo. En el velo. En el velo, excelente. Ahora comprendes por qué es importante que reconozcas estas partes de la cavidad bucal. Es más, no vas a necesitar que te digan, ah, es un sonido velar. Tú solito al momento de articular vas a sentir dónde es que se está dando esa articulación y vas a poder decir, ah, este es un sonido palatal, velar, alveolar, etcétera. Bien, ese es el objetivo. Ahora, pero ahí no termina la historia, ¿no? Porque también tenemos la parte inferior de la cavidad bucal. Hemos hablado de todo lo superior, labio inferior, dientes superiores, alveolos, paladar, velo. ¿Y qué hay en la parte inferior? Pues en la parte inferior vas a encontrar el órgano más móvil de la cavidad bucal, que es la lengua. La lengua es es el órgano más móvil de la cavidad. Bien. Es tan, pero tan versátil la lengua que hasta sale de la cavidad bucal. Bien. Incluso tenemos un sonido que se articula con la lengua casi fuera de la cavidad bucal, ¿no? Claro, que en nuestro dialecto no pronunciamos, pero sí existe. Listo. Ahora, la lengua también tiene partes. Tiene la parte del ápice de la lengua, lo que coloquialmente denominamos como la punta de la lengua, ¿sí? Ese es el ápice. Tienes el cuerpo de la lengua, que es la parte intermedia, y tienes la parte posterior. Y cada parte de la lengua va a llegar a una zona diferente en la parte superior. Por ejemplo, el ápice de la lengua sale de la cavidad bucal, pero también puede llegar a los dientes hasta la zona alveolar. La parte del cuerpo, que es la parte intermedia de la lengua, se eleva hacia la zona del paladar. Y la parte posterior de la lengua se aproxima a lo que es el velo del paladar. ¿Bien? Ok. Dicho esto, entonces, creo que no hay dudas sobre las partes de la cavidad bucal. De todas maneras, yo te voy a dar la sugerencia para que lo estudies con más detalle, que trates de hacer este dibujito, ¿ya? Pero hazlo tú, así a pulso, y señala ahí las partes, ¿ya? De esa manera se puede fijar la información. Otra parte importante cuando articulamos un sonido está relacionada con las cuerdas vocales. Como puedes ver en el esquema, a la altura de tu cuello hay un huesito que se denomina glotis. Por eso esa zona es denominada como la cavidad glótica. En la glotis hay unos cartílagos muy finitos que la atraviesan, que vibran según la fuerza o la intensidad con que tú expulses el aire. Si lo expulsas de forma intensa, entonces hay mayor vibración, tanto que hasta se percibe.
Por ejemplo, vas a colocar tu manito a la altura de tu cuello, debajo de tu quijada, ¿sí? Y quiero que hagas el sonido de la letra L. ¿Cómo es el sonido de la letra L? De esta forma. L. No es L por si acaso, ¿ah? Es L. Y con tu manito a esa altura del cuello, quiero que me digas si sientes o no sientes una vibración en esa parte. A ver, haz el ejercicio en casa. L. Dime, ¿vibra o no vibra? Sí, Sí, Miss. Sí, ¿no? Vibra. Muy bien, muy bien. Ok, a ver. Ahora vamos a hacer el sonido de la letra N. ¿Cómo es el sonido de la letra N? Mm, mm. ¿Sí? ¿Vibra o no vibra? sí. Vibra, muy bien, muy bien. Cuando tú produzcas o articules un sonido y sientas esa vibración como el de L o N, vas a decir que es un sonido sonoro. ¿Ya? Sonoro. ¿Bien? Ese es un sonido sonoro. Pero hay sonidos que no presentan esa vibración. Por ejemplo, vamos a hacer el sonido de la letra S, que sería algo como S. Cuando haces ese sonido, S, ¿vibra o no vibra? No. No No, vibra. Miss. Muy bien. Entonces, a esos sonidos se les denomina sordos, porque no se percibe la vibración de las cuerdas vocales. ¿Ya? Entonces, cuando tú quieres saber si un sonido es sordo o sonoro, solo vas a colocar tu manito a la altura del cuello donde te indiqué y vas a articular el sonido solito. ¿Ya? Por ejemplo, queremos saber si el sonido de la J, el sonido de la J es sordo o sonoro. A ver, vamos a hacer el sonido. Pones la mano en tu cuellito y dices, como el gato, ¿no? Ese es el sonido de J. Dime, ¿es sordo o sonoro? Sordo. Muy bien. Es sordo, ¿no? Es sordo. ¿Bien? Muy bien. Has aprendido entonces a identificar un sonido sordo o sonoro. Ahora, vamos a continuar con la clasificación de los fonemas consonánticos. ¿Bien? ¿Cuántos fonemas consonánticos hay en el español? ¿Cuántos habíamos dicho que eran? 19. 19. 19. Muy bien, eran 19. Entonces, vamos a ver la clasificación de estos fonemas consonánticos. Para clasificar a los fonemas consonánticos vamos a emplear 3 criterios. ¿Cuáles son? El punto de articulación, el modo de articulación y la acción de las cuerdas vocales. ¿Bien? Ah, pero la acción de las cuerdas vocales ya la aprendimos. Ya sabemos identificar cuando un sonido es sordo o sonoro. ¿Sí? Entonces solo nos faltaría ver la clasificación según el punto de articulación o según el modo de articulación. Y para ello vamos a comenzar con el punto de articulación. ¿A qué se refiere el punto de articulación? Como puedes ver en nuestro esquema, se refiere al lugar donde se da la articulación del sonido. Bien. Tiene sonidos bilabiales, dentales, palatales, alveolares, interdental, labiodental y velares. Bien. Vas a tener entonces esa clasificación. A ver,
Si nos hablan de un sonido bilabial, ¿a qué se refieren? ¿Cómo se dará la articulación de ese sonido? Con la interacción del labio inferior con el labio superior, por eso se llama bilabial, ¿ya? Por eso recibe ese nombre, bilabial, porque interactúan ambos labios. Hay 3 sonidos bilabiales en el español, P, B, M. Cuando tú haces el sonido de P, de B o de M, siempre interactúan el labio inferior con el labio superior. ¿Bien? Listo. Muy bien. Luego tienes los sonidos dentales. ¿Por qué se llaman dentales? Pues se llaman dentales porque la articulación se da en los dientes. Ahí es donde se da la articulación. Bien. Solamente tenemos 2 sonidos dentales en el español. T y D. Nada más. Son los únicos. ¿Bien? Entonces, si tú haces el sonido de T o D, te vas a dar cuenta que se da justamente que la punta de la lengua, el ápice de la lengua, golpea en los dientes. ¿Bien? Listo. Entonces ya tenemos ahí los sonidos bilabiales y los dentales. Luego tenemos los sonidos alveolares. ¿Dónde se da la articulación de sonidos, de los sonidos alveolares? Obviamente van a ser en la zona alveolar. Ah, tú ya conoces cuál es la zona alveolar, ¿cierto? Entonces ahí es donde se da la articulación de los sonidos alveolares. ¿Cuáles son los sonidos alveolares? El sonido de la L, el sonido de la R, el sonido de la R, el sonido de la S y el sonido de la N. Bien, creo que lo repetí. Ok. Entonces son 5 sonidos alveolares, ¿ya? Donde se articulan en la zona alveolar de la cavidad bucal. Profesora, esa aire que está con un guión encima, esa es la representación de la R, ¿ya? Esa es su representación gráfica. Muy bien. Seguimos. Luego tienes el sonido labiodental. ¿Por qué se llamará labiodental? Bueno, el nombre es bastante claro, ¿ya? Se llama labiodental porque al momento de la articulación de este sonido interactúa el labio inferior y los incisivos superiores y los dientes superiores. Por eso se llama labiodental, ¿ya? Que es el sonido de la F, ¿no? Hacemos el sonido de F. A ver, cuando dices fa, fe, fi, fo, fu, te vas a dar cuenta que literalmente estás mordiendo tu labio inferior, ¿cierto? Ya, por esa razón se llama labio dental. Es el único sonido labiodental del español. Luego tienes el sonido interdental. Ese sonido interdental no existe en nuestro, no existe en nuestro dialecto. En el dialecto peruano no pronunciamos el sonido interdental. ¿Dónde lo percibes? Pues lo vas a percibir en la variación peninsular, es decir, en el español que se habla en España propiamente. Ahí vas a percibir vas a percibir la producción, la articulación de este sonido. ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo es que se produce este sonido interdental? ¿Por qué se llama interdental? Lo que pasa es que cuando tú lo articulas, ¿bien? Vas a colocar la lengua entre los dientes, ¿bien?
y vas a soplar despacito. Entonces ahí aparece, por ejemplo, el sonido de sa, se, si, so, su. Cuando, por ejemplo, los españoles dicen zapato, o cuando dicen corazón, o cuando dicen zanahoria. Ese es el sonido interdental, ¿ya? A eso se refiere. Pero bien, sabes que en nuestro dialecto, en el Perú, pues no lo empleamos, no lo articulamos. Muy bien. Luego pasamos a los sonidos palatales. ¿Por qué se llaman palatales? Pues obviamente porque se articulan en la zona del paladar. Bien. Tienes el sonido de la ñ cuando dices ese cuando dices ña, ñe, ñi, ño, ñu. Es un sonido palatal. Bien. O el sonido, esa C que observas con un diacrítico encima, es el sonido de che. Cuando dices cha, che, chi, cho, chu. Bien. O el sonido de la doble L. ¿Ya? Asimismo, esa J que estás observando con un diacrítico encima representa el sonido de Y cuando dices ya, ye, yi, yo, yu. ¿Bien? Muy bien. Chicos, hasta ahí. ¿Tenemos preguntitas? ¿Alguna duda? Ok. Luego tienes los sonidos velares. Los sonidos velares son los que se articulan en el velo del paladar, ¿ya? En el velo. Ya sabes dónde está el velo, entonces ya no vamos a detallar más de eso. Bien, pero vas a encontrar en el español 3 sonidos. El sonido de G cuando dices ga, ge, gi, go, gu. El sonido de K cuando dices ka, ke, ki, ko, ku. Y el sonido de ese X que representa el sonido de la J, que tú ya conoces bien, ese ja, je, ji, jo, ¿ya? Esos son 3 sonidos velares del español. Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien, chicos? Muy bien. Entonces seguimos. El otro criterio para clasificar a los fonemas consonánticos es el modo de articulación. Vas a encontrar 6 modos en el español. Bien. Tienes el modo oclusivo, el modo fricativo, el modo africado, el modo vibrante, el modo lateral y el modo nasal. Bien. ¿A qué se refiere el modo oclusivo? El modo oclusivo se refiere cuando tú articulas un sonido, hay una obstrucción total, o sea, un cierre total en una parte de la cavidad bucal y luego se expulsa el aire con fuerza. Bien. Por ejemplo, cuando haces el sonido de B, D, G, T, T, K, esos son sonidos oclusivos. A ver, por ejemplo, cuando hacemos el sonido de la P, nosotros juntamos los labios, bien, juntamos los labios, retenemos el aire y luego explota, ¿sí o no? Y dices pa, pe, pi, po, u.
Entonces, ahí se ve la obstrucción, el cierre total. Juntas los labios, contienes el aire y luego explota. A eso se refiere. ¿Bien? Muy bien. En cambio, el modo fricativo, aquí ya no hay un cierre total. Aquí lo que tienes es un cierre parcial, una obstrucción parcial. O sea, se deja un pequeño espacio para que el aire salga friccionando, ¿ya? Para que salga raspando. Para eso se deja ese pequeño espacio. Hay fricción, por eso se llama modo fricativo. Los sonidos van a ser fricativos. Tienes el sonido de F, el sonido de la interdental, ya sabes cuál es, la Z española. Tienes el sonido de la J, sabes que lo representamos con el X, con la X. El sonido de S, bien, y el sonido de Y. Son 5 sonidos fricativos del español. Luego tienes el modo africado. ¿Cómo es el modo africado? El modo africado se produce cuando hay un cierre total de la cavidad bucal. Hay o mejor dicho, hay un cierre en alguna parte de la cavidad bucal, una obstrucción total, pero inmediatamente se deja un pequeño espacio para que el aire pueda salir friccionando. Es decir, primero hay una oclusión y luego hay una picación. Pero son tan rápidos los movimientos que hace la lengua que no se perciben. Por ejemplo, el único sonido africado del español es el sonido de che. Cuando tú haces ese sonido, ch, 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 entonces, eso es lo que ese es el movimiento que está realizando tu lengua. Una obstrucción total en la zona del paladar y luego se separa y deja un pequeño espacio para que el aire friccione. ¿Bien? Esos son los movimientos, ¿ya? Eso es el sonido del modo africado, el sonido de che. A eso se refiere. Luego tienes tu modo vibrante. ¿Por qué se llama modo vibrante? Se llama modo vibrante porque lo que genera vibración es la lengua. La lengua vibra en la zona alveolar. Entonces tienes el sonido de la vibrante simple, que es el sonido de ere. Cuando dices dareriroru. Pero también vas a tener la vibrante múltiple, que es el sonido de la R, cuando dices ra, re, ri, ro, ru. ¿Ya? Ese es el sonido de la vibrante múltiple. Luego tienes el modo lateral. ¿Por qué se llama modo lateral? Porque el aire sale por los lados de la cavidad bucal. Bien, sale por los lados. Tienes el sonido de L y el sonido de L. La L y la doble L. Muy bien. Finalmente tienes el modo nasal. ¿Por qué se llama modo nasal? Porque en su articulación interviene la cavidad nasal, ¿ya? Por esa razón. Y entonces vas a tener 3 sonidos nasales en el español. El sonido de M, el sonido de N y el sonido de ñ. Son los únicos 3 sonidos nasales del español. Muy bien, chicos, entonces hemos revisado y hemos explicado los 6 modos de articulación del español. Cuando tú defines articulatoriamente un sonido, empleas los 3 criterios, incluyendo la acción de las cuerdas vocales. Por ejemplo, digamos que yo tengo el sonido de T. ¿Cómo se llama? Es un fonema consonántico oclusivo, comienzo con el modo, es oclusivo, el punto de articulación es dental, y este es un sonido sordo. Entonces, el nombre a nivel de plano fonológico de este fonema es así, fonema oclusivo dental sordo. Todos los fonemas del español van a tener su denominación de esa forma. Por ejemplo, este sería lateral, alveolar, sonoro.
¿Te das cuenta? Entonces, las definiciones articulatorias de los fonemas se realizan considerando estos 3 criterios. Muy bien. Chicos, hasta aquí. ¿Preguntitas? ¿Vamos bien? Listo. Ahora, esta diapositiva te muestra las equivalencias gráficas. Es decir, ¿cuáles son las representaciones gráficas de los fonemas que hemos trabajado? Te voy a dar un par de minutos para que puedas ver con calma este cuadro y puedas ver cómo es esa representación, ¿ya? A ver, analízalo, por favor. Muy bien. A ver, como puedes ver, en la columna de la izquierda aparece la representación de los fonemas, que está entre las barras oblicuas. Y en la columna de la derecha y en azul están las letras, o sea, las representaciones gráficas. Bien. Observa los símbolos que de repente son nuevos para ti, como el caso de la letra Ch, cómo se representa fonológicamente, el caso de la letra Y, la doble L, bien, cómo son sus representaciones fonológicas. Ahora, tienes que ver también los casos de los fonemas poligráficos. ¿Qué es la poligrafía, chicos? La poligrafía es cuando un fonema es representado por más de una letra. Eso lo vamos a trabajar también en escritura. Y es lo que nos ha generado dificultades al momento en que nosotros hemos aprendido a escribir, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuántas veces cuando has escrito una palabra te has preguntado, ¿es con B o es con V? ¿Es con C? ¿Es con Q o es con K? ¿Es con J o es con G? Muchas veces nosotros hemos tenido esas dudas. ¿Y eso por qué? Porque 2 letras a veces representan a un mismo fonema. Fonológicamente, o sea, a nivel de pronunciación, no hay diferencia entre la B y la V. Tú dices el mismo sonido cuando dices burro o cuando dices vaca. Es el mismo sonido, pero a nivel gráfico sí hay una diferencia, es decir, se escriben con letras diferentes. ¿Bien?
Bueno, eso lo vemos con más detalle en escritura, es decir, la próxima clase. Muy bien. Entonces acá tienes, por ejemplo, casos de poligrafía del fonema oclusivo bilabial sonoro, que se representa con B, con V o con W. El fonema oclusivo velar sordo, la letra K, que puede ser representada por la letra C, K o Q, U. El fonema oclusivo velar sonoro, que puede ser representado por la letra G o por el dígrafo GU. Bien. La fricativa alveolar sorda, que puede ser representada por la letra S o por la letra X cuando está a inicio de palabra. Por ejemplo, tú no dices xenofobia, tú dices xenofobia. Bien. La fricativa interdental, que puede ser representada por la letra Z o por la letra C. Bien. Y así, estos son casos de fonemas poligráficos. Ahora, nos falta hablar de los fonemas vocálicos. Bien. Habíamos dicho que en el español hay 5 fonemas vocálicos. Tienes A, E, I, O, U. Estos fonemas vocálicos se van a clasificar considerando 2 criterios. La altura que puede alcanzar la lengua y según ello se puede clasificar como altas, medias o baja, o según el desplazamiento horizontal de la lengua. Puede ser anterior, central o posterior. Bien. Por ejemplo, la I se va a definir como una vocal anterior alta, la E como anterior media, la A central baja, la U posterior alta y la O posterior media. Así es como se van a clasificar estas 5 vocales del español. Bien. Como puedes ver, esto es bastante simple, ya que solamente tenemos 5 vocales en la lengua española. Bien. Cuando, por ejemplo, se habla de la definición articulatoria, pues vamos a decir que la I, que es anterior alta, la E es anterior media, la A es central baja, la U es posterior alta y la O es posterior media. Las preguntas relacionadas a la clasificación de las vocales, chicos, a veces viene en grupo y te dicen, marque la opción donde predominan las vocales anteriores. Entonces se supone que tú ya sabes a qué se refieren vocales anteriores, ¿no? Tienes la I y la E. Bien. O te dice, por ejemplo, las vocales posteriores. Entonces tú ya sabes a qué se refieren las vocales posteriores. La O y la U, ¿ya? Por eso es importante que sepas su clasificación. Algo más que debemos considerar es que las 5 vocales del español son sonoras. Es decir, siempre que tú articulas una vocal en el español, la vibración de las cuerdas vocales es intensa. Siempre es intensa. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la clasificación de las vocales, chicos? ¿Alguna duda? Muy bien. Estas características también debemos tenerlas presentes. Se refiere a las diferencias entre las vocales y las consonantes. A ver, por ejemplo, te dice acústicamente, mejor dicho, articulatoriamente, las vocales presentan salida libre del aire pulmonar. Cuando tú pronuncias una vocal, el aire no encuentra ninguna obstrucción, ¿ya? Por eso se denominan como que hay salida libre del aire pulmonar. No hay obstrucciones, no hay cierres. Bien.
A diferencia de las consonantes, cuando tú articulas una consonante, pues ahí sí vas a encontrar una obstrucción, que puede ser total o puede ser parcial. Bien. Entonces, esa sería una diferencia articulatoria entre las vocales y las consonantes. Acústicamente, ¿a qué conlleva? Pues lleva el hecho de que las vocales carecen de ruido audible. Es decir, cuando tú pronuncias una vocal, el sonido que se percibe es nítido. Bien, es nítido. Mientras que en el caso de las consonantes, el sonido no es tan nítido. Se percibe como ruido. Por eso te dice que presentan ruido audible. Bien. Luego, las 5 vocales son sonoras, mientras que las consonantes, algunas van a ser sonoras y otras van a ser sordas. ¿Ya? Esa también es una diferencia importante. Y a nivel de sílaba, pues las consonantes van a funcionar como los que acompañan a las vocales. Entonces, su función es ser márgenes silábicos. Mientras que las vocales tienen el rol principal, funcionan como núcleo de sílaba. Y eso lo vamos a ver con más detalle cuando trabajemos la sílaba. Ahí vemos con mayor detalle su estructura. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta sobre estas características, chicos? Sobre estas diferencias que presentan las vocales y las consonantes. ¿Vamos bien? Listo. Bueno, entonces ahora, si no hay preguntitas, creo que podemos ir a nuestros ejercicios. A ver, un momento, chicos. Chicos, ¿se ve mi pantalla? Sí, mis. Sí, mis. Muy bien, excelente. A ver, trabajamos la primera pregunta que está relacionada con la gramática normativa, pero eso sí, esta pregunta involucra pues ya un conocimiento general de la lengua española, ¿ya? A ver, trata de desarrollarlo y luego lo hacemos juntos, ¿bien? Tienes algunos minutitos para que puedas analizarla.
Muy bien, veamos. Dice, la gramática normativa es una rama de la gramática que se encarga de establecer y estandarizar el uso correcto de la lengua. Tomando en cuenta ello, identifique las oraciones que se ciñen a esta clase gramática. Han subido al 13º piso del edificio. Claro, aquí no es lo correcto emplear 13º porque no estamos hablando de una división, sino estamos hablando de un orden. Entonces, como estamos hablando de un orden, conviene, mejor dicho, corresponde trabajar con un ordinal. En ese sentido, vamos a decir 13º. Muy bien. Entonces es incorrecta. ¿Sacaste el acta de nacimiento de Nicole? Sí puede ser, ¿no? Sí puede ser, sacaste. En realidad hubiese preferido que sea algo más exacto, ¿no? Sacaste como que es muy general. Bueno, número 3. No habían muchos policías motorizados. Habían, no había. ¿Por qué había? Por tratarse de una oración impersonal. Las oraciones impersonales siempre están en tercera persona singular. Recordemos que una oración impersonal es aquella que no admite la presencia de sujeto. O sea, no existe un sujeto. Bien. Y la norma dice que en ese caso siempre tiene que estar en tercera persona singular. ¿Ya? Entonces era incorrecta. Le entregué su nuevo brevete a Magdalena. Pues ahí sí, sí va a ser correcta. Entonces tu respuesta aparecía en 2 y 4. Bien. Siguiente, analizamos. Muy bien, veamos. Dice, determine el valor de verdad o falsedad de tus enunciados. Los fonemas son unidades de la gramática, así es, del componente fono. Las lenguas ágrafas carecen de gramática. Hemos dicho que todas las lenguas tienen gramática. Entonces, esto es falso, ¿ya? Esta sería verdadera y esto es falso. La lingüística se ocupa del estudio de la gramática, así es, de la gramática de las lenguas. Y permite la codificación y descodificación lingüística, así es. Entonces, tu respuesta aparecía en barquito. Bien, vamos con pregunta 3.
Muy bien, seguimos. A ver, esto es más teórico, ¿bien? Teníamos que completar con las palabras para dar sentido. Dice, él es un concepto fundamental en la, vamos a trabajar con fonema, ¿bien? El fonema es un concepto fundamental en la fonología. Es la unidad mínima del sonido en una lengua que sirve para distinguir significados entre palabras. O sea, cumple función distintiva. Es lo que hemos explicado en la teoría. ¿Bien? Excelente, muy bien. Pregunta 4. A ver, tienes algunos minutitos. A ver, chicos, analizamos. Dice, tomando en cuenta la función de los fonemas segmentales de la lengua, identifique la alternativa que contiene un par mínimo entre fonemas consonánticos bilabiales. Para desarrollar este tipo de preguntas, primero tienes que tener claro cuáles son tus fonemas bilabiales. P, P, M. ¿Bien? Entonces, sobre eso busco un par de palabras que se diferencien por uno de estos sonidos y que esa diferencia implique un cambio de significado. ¿Bien? Entonces, lo tenías en malo, ajá, y palo, ¿no? Claro, muy bien. ¿Ven? Por eso es importante tener ahí marcados cuáles son tus fonemas bilabiales, ¿ya? Entonces, tu clave aparecía en barquito. Muy bien. Vamos con la pregunta 5. Analizamos la pregunta 5. Tienes unos minutitos.
Muy bien, veamos. Determina el valor de verdad o falsedad de la siguiente frase. El tigre de Bengala habita en las sabanas y bosques tropicales. A ver, dice, hay 13 fonemas consonánticos oclusivos. Ya saben, chicos, que para hacer este tipo de ejercicios necesitamos hacer nuestra transcripción fonológica porque si no es probable que no lo veamos con claridad. Cuando hacemos transcripción fonológica solamente nos guiamos de la pronunciación, ¿ya? No de la parte escrita. Nos olvidamos de las reglas de escritura. Por ejemplo, no estoy escribiendo habita con H porque H no representa ningún fonema. Ya está. Una vez que has hecho tu transcripción fonológica, identificas lo que te solicitan. En este caso te piden los oclusivos. Acá hay un oclusivo. ¿Cuáles son los oclusivos? ¿Cuáles son tus oclusivos? PB, TD, KG. Esos son tus oclusivos. Entonces comienzo aquí. Tigre. Ahí está. Bien. Tienes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esta es verdadera. El fonema lateral alveolar aparece 4 veces. En Bengala tienes 1, en las tienes 2, en tropicales tienes 3. Esta es. Y en él sí, verdadera. Aparece 4 veces. Se observa 10 fonemas vocálicos anteriores. ¿Cuáles son los fonemas vocálicos anteriores? I, E. Ya está. A ver. Dice que hay 10. Veamos. Hay uno. Vamos a ponerlo con verde. Hay otro. Hay otro. Ya está. 2, 4, 6, 8, 10. Esto es falso. Perdón, sí hay 10, ¿no? Faltó la I. El tigre. Ya, entonces este es falso, son 11. Falso. Ya está. La frase presenta 12 fonemas consonánticos sordos. Muy bien. A ver, vamos a ver cuáles son los sordos. Para que recuerdes cuáles son los sordos. A ver, comenzamos. P, P, K, S, el sonido de J. Luego tienes el sonido de F, la interdental. Ahí está. También vas a tener el sonido de che. El 5, ponemos ahí está. Esos son todos los sonidos sordos. Bien. Ya está. Ok. Entonces, vamos a subrayar, ¿ya?
Ahí está. Y si tenías 2, ¿bien? Esto era verdadero. Como puedes observar, tienes que ser muy minucioso para que puedas desarrollar este tipo de preguntitas. ¿Bien? Siempre anota tus fonemas para que lo veas con mayor claridad. Ya cuando tengas más práctica y los conozcas bien, ya no va a ser necesario. Muy bien. Seguimos. Vamos con la preguntita 6. Muy bien, veamos. Te pedía la alternativa en la que aparecen más vocales posteriores. Recuerda que tus vocales posteriores son la O y la U. Bien. Y eso lo ibas a observar en la alternativa D. ¿Por qué? Porque en cuaderno tenías 2, en nuestro tenías 2, en profesor tenías 2, lo tenías 1, trajo tenías 1 y Hugo tenía 2. ¿Bien? Muy bien, buen trabajo. Pregunta 7. Función distintiva entre fonemas velares.
Muy bien, veamos. A ver, buscabas un par de palabras que se diferenciaran por un sonido velar. ¿Dónde estaba? Lo tenías en joya. ¿Cómo lo voy a representar? Mira, voy a transcribir así. Y Goya. Aquí, ¿ya? Ahí estaba. En la pregunta 8 te pedían que transcribas fonológicamente. Entonces, voy a poner excava. Excava. Recuerda que cuando hacemos transcripción fonológica nos guiamos de la pronunciación. Ge, re, a, guerreador. Alajero. Alajero. Juguería. Juguería. Zigzaguear. Vamos a usar acá la interdental. Siempre que tienes Z, usas la interdental. Zig. Acá tenías zigzaguear. Zigzaguear. ¿Listo? Esa era la forma de la transcripción. Ok, nos vamos a la preguntita 9. Te piden la clasificación de las vocales. Muy bien, veamos. Invisible tiene vocales anteriores, la I, la E. Orongo, posteriores. Y manzanas centrales. Entonces tu clave aparecía en casita. Eso es lo que te estaban pidiendo. Pregunta 10. Dice, un par mínimo es una pareja de palabras que difieren sus significados por la oposición de un fonema. Es lo que explicamos en clase.
entre apertura y abertura. La oposición fonológica es consonántica, verdadero, porque se opone por P y B y son consonantes. La diferencia se debe a fonemas sordos. P es sordo, pero B es sonoro, falso. Es un par mínimo entre las oclusivas P y B, verdadero. Los fonemas coinciden en ser dentales, no. P son bilabiales los dos. Entonces tu clave aparecía en la E. Bien. 11. Caso de poligrafía. A ver, analízalo. Recuerda que la poligrafía se entiende cuando un fonema es representado por grafemas diferentes, por letras diferentes. A ver, analízalo. Muy bien. Mira, para desarrollar este tipo de ejercicio tenías que hacer tu transcripción fonológica, porque si no, no lo ibas a ver. Bien. Entonces, con la transcripción fonológica ya lo ves mejor. Ya está. Entonces, acá se ve, mira, la poligrafía. X y S frente a un mismo fonema que era el sonido de la fricativa alveolar sorda. O sea, el sonido de la S representado por dos letras diferentes. Listo, última, te pedían un par mínimo que se diferenciara por fonemas laterales. ¿Dónde aparecía? ¿Cuáles son los fonemas laterales? Ahí tienes que recordar. L, I, ahí está, y la doble L, ¿sí? Entonces eso se veía en llana y lan. Ahí estaba tu par mínimo que se diferenciaba por consonantes alveolares. Perdón, laterales. Muy bien, chicos. Excelente trabajo. Hasta ahí hemos trabajado lo que corresponde a la primera parte de fonología. En nuestra próxima sesión, o sea, el próximo lunes, continuamos con lo que es fonología suprasegmental y sílaba. Bien, chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Que Dios los bendiga.